Bomba nuclear en Barcelona. El fichaje secreto que lo cambia todo es una realidad inminente y va a pulverizar récords. La operación maestra de Laporta y Flick para conquistar Europa está al descubierto, y el mundo no está preparado. Atención, mundo del fútbol. Detengan todo lo que están haciendo. Prepárense para la noticia que está rompiendo todos los esquemas conocidos, que va a hacer explotar las redes sociales y que se va a convertir en la comidilla de cada tertulia deportiva, de cada bar, de cada rincón del planeta. Esta no es una filtración más, no es un rumor de esos que aparecen y desaparecen, es la historia que nadie quería confirmar pero que ahora, por fin, ve la luz del día y se propaga como un incendio incontrolable, como una onda expansiva que lo devora todo a su paso. Lo que estamos a punto de desvelar hoy es mucho, muchísimo más que un simple rumor de verano, de esos que sirven para pasar el rato. Es la confirmación oficial, la validación definitiva de una operación maestra, un movimiento estratégico y quirúrgico, calculado al milímetro, que cambiará para siempre, y de forma irreversible, el rostro del FC Barcelona. Y lo que es aún más importante, esta jugada audaz y arriesgada podría, atención, podría, marcar el inicio de una era de dominio absoluto, de esas que se estudian en los libros de historia del deporte y que serán contadas de generación en generación, con una mezcla de admiración y envidia. Si creías que lo habías visto todo en el mercado de fichajes, que ya nada podía sorprenderte o dejarte sin aliento, que eras inmune a cualquier impacto, agárrate fuerte porque estás a punto de presenciar la crónica de un cataclismo deportivo y mediático sin precedentes, una verdadera sacudida en el orden establecido, un terremoto que redefinirá el panorama futbolístico. Esto es solo el principio de una saga que te mantendrá al filo del asiento, con el aliento contenido, preguntándote a cada instante, una y otra vez, ¿será esta la pieza que faltaba para la gloria eterna? ¿El eslabón perdido en la cadena de éxitos que el Barça anhela con desesperación? La respuesta está a punto de ser revelada. Durante semanas, el aire de los pasillos más secretos de Can Barça ha estado cargado de una tensión electrizante, de esas que se pueden cortar con un cuchillo, de susurros cómplices, de miradas esquivas y de especulaciones que crecían día a día, alimentando la ansiedad desbordante de millones de aficionados alrededor del globo, desde la bulliciosa Barcelona hasta el más remoto rincón de América Latina o Asia. Los rumores volaban como pájaros enloquecidos, las portadas de los diarios deportivos más prestigiosos se llenaban de conjeturas descabelladas, de nombres imposibles y de escenarios fantásticos, y los programas de televisión, tanto los más serios como los más vendehumo, no hablaban de otra cosa, intentando descifrar el rompecabezas, atar los cabos sueltos, buscar la pieza que faltaba en este complejo puzzle de ajedrez. La cúpula directiva, con Joan Laporta al mando, ese presidente carismático y audaz que ha devuelto la ilusión y la ambición al barcelonismo, y que no le teme a ninguna apuesta por arriesgada que parezca, ha mantenido un hermetismo casi impenetrable, un silencio estratégico, de esos que solo utilizan los grandes estrategas para mover sus fichas sin ser vistos, para operar en la más absoluta discreción, que solo aumentaba la intriga y la expectación hasta niveles insospechados, casi asfixiantes. Pero ahora, el velo se descorre de golpe, las cortinas se abren de par en par y la verdad sale a la luz de forma innegable, con una fuerza arrolladora, con un impacto que no deja lugar a dudas ni a la más mínima sospecha, pulverizando cualquier intento de negación. La operación, que para muchos escépticos y agoreros, para esos que siempre ven el vaso medio vacío, parecía una quimera inalcanzable, una fantasía irrealizable, está a solo un paso, a solo un suspiro, a un mero trámite de convertirse en una gloriosa y tangible realidad. Estamos hablando de la incorporación de un talento generacional, de esos que nacen cada mucho tiempo, un diamante en bruto pulido a la perfección, un jugador que promete hacer vibrar cada fibra del Spotify Camp Nou, o del Estadio Olympique Lluís Companys, mientras la reforma del templo culé avanza a paso firme hacia su culminación. Un futbolista capaz de desequilibrar cualquier defensa rival con la misma facilidad con la que se respira el aire, con la misma naturalidad con la que sale el sol cada mañana. El nombre que resuena con la fuerza de un trueno en los despachos más recónditos del FC Barcelona, ese que hace soñar a cada culé con tiempos de gloria, con noches mágicas de Champions League, con celebraciones inolvidables en Cibeles, en Canaletas, es uno que ya es sinónimo de explosión pura, de velocidad endiablada y de un descaro ofensivo sin igual. Nico Williams. Sí, lo leíste bien, y puedes frotarte los ojos cuantas veces quieras, puedes pellizcarte para ver si estás soñando, porque la realidad, en esta ocasión, supera con creces a la ficción más elaborada, a la trama más rocambolesca. El extremo sensación de la Liga Española, la joya más brillante del Athletic Club de Bilbao, ese jugador que ha encandilado a propios y extraños con su chispa, su verticalidad imparable y su insolencia deportiva, esa que lo hace tan especial, está con un pie y medio, prácticamente con el cuerpo entero, con el alma ya puesta en la sagrada camiseta blaugrana.
Esto no es una mera posibilidad remota, no es una especulación más para llenar titulares en los periódicos deportivos, no es un globo sonda para medir la reacción de la afición, es un fichaje prácticamente cerrado, una operación que solo espera el estampillado final de los documentos, la firma del último contrato por parte de todas las partes involucradas, el sí, definitivo que lo oficialice todo, para ser anunciada al mundo entero con bombos y platillos, con fuegos artificiales y con el entusiasmo desbordante que solo el fútbol, el rey de los deportes, puede generar. La confirmación de esta noticia, que ha sido un secreto a voces durante días, una verdad a medias que todos querían escuchar con desesperación, ha desatado una euforia contenida entre los hinchas, una mezcla explosiva de alivio por ver un sueño materializarse y de una excitación desbordante que anticipa tiempos gloriosos y victorias épicas para el equipo, de esas que se recuerdan por siempre. La próxima temporada, ese momento en el que las esperanzas se renuevan y los sueños se construyen sobre bases sólidas, verá a Nico Williams enfundarse la elástica culé, corriendo por la banda como una bala indomable, dejando rivales en el camino con regates imposibles, con fintas que rompen cinturas y desatando el delirio puro en las gradas. Un clamor que hará temblar los cimientos del estadio. Es un hecho, una verdad irrefutable que los más informados, aquellos que tienen acceso a las entrañas del club, a los despachos más confidenciales, ya manejan con total certeza. La cuenta atrás ha comenzado, y cada segundo que pasa nos acerca más a la oficialización de este bombazo. La obsesión de Laporta y la visión estratégica de Flick. ¿Por qué Nico Williams es la pieza clave, la gema más preciada, del nuevo y revolucionario Barça? Y no se trata de un capricho pasajero o de una apuesta arriesgada sin fundamento, de esas que se hacen a ciegas. Detrás de esta decisión monumental, que ha sorprendido a propios y extraños por su celeridad, hay una visión estratégica clara, un plan meticuloso, diseñado con una precisión de relojero por las mentes más brillantes y experimentadas del club, aquellas que piensan en el futuro y no solo en el presente. Joan Laporta, el presidente carismático, audaz y un poco impredecible, que ha devuelto la ilusión y la ambición al barcelonismo, y que no le teme a ninguna apuesta por arriesgada que parezca, incluso si eso implica bailar al filo de la navaja económica, lo tiene clarísimo, grabado a fuego en su mente y en su corazón culé. Nico Williams es una prioridad absoluta para reforzar el ataque del equipo, la pieza que completa el puzzle ofensivo, el eslabón perdido en la cadena de la excelencia. Su nombre encabezaba la lista de deseos, por encima de cualquier otro talento en el mercado, porque su perfil encaja a la perfección con la filosofía de juego del Barça, esa que se basa en la posesión inteligente del balón, en el desequilibrio individual para romper las defensas más cerradas y en la capacidad de romper líneas rivales con pases milimétricos y regates electrificantes, de esos que levantan a la afición de sus asientos. Laporta lo ve no solo como un jugador de presente, capaz de marcar la diferencia desde el primer día y de aportar rendimiento inmediato, sino como una inversión a largo plazo, una apuesta de futuro, una pieza fundamental en la construcción del Barça del futuro, un equipo que volverá a dominar Europa con mano de hierro, a imponer su ley en cada estadio del continente, como en los viejos y gloriosos tiempos. Su velocidad supersónica, su habilidad innata para el uno contra uno, su capacidad para generar peligro desde ambos costados del ataque, algo que lo hace increíblemente versátil, un auténtico comodín ofensivo, y su juventud, que le augura un futuro brillante y prometedor, lo convierten en el arquetipo de futbolista que Laporta y su equipo deportivo, liderado por el astuto y experimentado Deco, buscan incansablemente en cada mercado de fichajes. No es un fichaje al azar, es un movimiento calculadísimo, de esos que definen una era, que marcan un antes y un después en la trayectoria de un club. Es una apuesta por el ADN Barça más puro, pero con un toque de modernidad y velocidad. La sintonía entre la directiva y el nuevo arquitecto del proyecto deportivo, el enigmático y brillante Hansi Flick, es total, absoluta, simbiótica, como si fueran una sola mente que piensa al unísono. El entrenador alemán, que llega con la vitola de campeón de Europa, de ser el artífice de equipos ofensivos, arrolladores y letales, de esos que no dan tregua al rival, ya lo imagina, lo visualiza, lo diseña en su pizarra táctica como un titular indiscutible, una pieza irreemplazable en su esquema de juego. Flick es un estratega que valora la verticalidad por encima de todo, la presión alta e incansable para ahogar al rival desde su propia salida de balón y la capacidad de sus extremos para desbordar y generar superioridades numéricas en el ataque, para romper la igualdad de fuerzas. En Nico Williams, Flick ve la herramienta perfecta para materializar su idea de juego, un puñal afilado y veloz por la banda que puede abrir cualquier defensa, por muy compacta, rocosa y ordenada que sea, por muy impenetrable que parezca. La mente del técnico ya está dibujando las jugadas, los movimientos sin balón, las combinaciones letales que Nico aportará al ataque blaugrana, esas que harán enloquecer a los aficionados y desesperar a los defensas rivales. Su llegada no es solo un refuerzo más para la plantilla, es una pieza angular en el engranaje ofensivo que Flick pretende construir, un sistema donde la velocidad, el atrevimiento,
La capacidad de desborde y la definición serán las claves innegociables del éxito, los pilares sobre los que se construirá la nueva era. La imaginación de Flick ya está volando, anticipando cómo el joven talento español revolucionará el flanco ofensivo culé, interactuando con la maestría de los centrocampistas, la visión de los mediapuntas y la letalidad de los delanteros, creando una sinfonía de fútbol de ataque que promete ser imparable, un verdadero vendaval que arrase con todo. Su incorporación es la confirmación de que el Barça de Flick será un equipo audaz, valiente, siempre mirando hacia el arco rival y con una sed insaciable de gol. Más allá de la fantasía, a Haaland y Hincapié, los otros sueños prohibidos y multimillonarios del Barça, pero Nico es la realidad inminente que todos esperaban y la que ya se toca con los dedos. En el fascinante, y a menudo, irreal universo del mercado de fichajes, de esos que mueven montañas de dinero y generan especulaciones sin fin, los sueños son libres, volando sin restricciones, y las ambiciones no conocen límites, desafiando cualquier lógica económica o cualquier fair play financiero que se interponga. En las últimas semanas, los ecos de nombres rutilantes, de esos que hacen vibrar a las masas y que son sinónimo de éxito garantizado, han reverberado con una fuerza inusitada en el entorno del Barça, alimentando la fantasía más desmedida de los aficionados y desatando debates apasionados, casi filosóficos, en cada tertulia deportiva, en cada programa de radio, en cada columna de opinión. Sí, hemos escuchado, y nos hemos emocionado hasta la médula, con los rumores que vinculan a Erling Haaland, el depredador noruego del gol, la máquina imparable de hacer goles que ha destrozado récords por doquier, pulverizando todas las marcas existentes con una frialdad y una contundencia asombrosas, con la sagrada camiseta blaugrana. La mera idea de tener a Haaland, esa fuerza de la naturaleza en el área, un torbellino de potencia y definición, defendiendo los colores culés, hace que a cualquier aficionado se le ericen los pelos de la nuca, que el corazón le dé un vuelco de emoción incontrolable, que sueñe despierto con un futuro lleno de goles y títulos. También hemos fantaseado, con una ilusión desbordante, con la posibilidad de Piero Hincapié, el sólido defensor ecuatoriano, un baluarte en la saga que aportaría esa solidez, esa contundencia defensiva, esa anticipación y esa salida de balón limpia y precisa que el Barça tanto valora en su filosofía de juego. Un jugador que daría un salto de calidad exponencial a la línea defensiva, convirtiéndola en un muro inexpugnable, casi infranqueable. Estos nombres son, sin duda, la materialización de un anhelo colectivo, la expresión de una ambición desmedida por volver a tener a los mejores del mundo en cada posición, a la altura de la historia, la grandeza y la exigencia del club. Sin embargo, y esto es crucial, es vital que aclaremos la situación con la honestidad más brutal que nos caracteriza, despejando cualquier atisbo de duda o de falsa ilusión que pueda generar frustración y desengaño en el futuro. Aquí no vendemos humo que no sea verdad, aquí no engañamos a nadie, aquí solo ofrecemos la verdad más candente, la información más fiable y la realidad más cruda. Si bien los nombres de Haaland y Hincapié son sueños recurrentes en la mente de los directivos más ambiciosos y de los hinchas más apasionados, y el club siempre está atento a las oportunidades de mercado para jugadores de ese calibre, para esos talentos generacionales que marcan la diferencia, lo más avanzado, lo más concreto y lo más que confirmado por ahora, lo que ya se puede casi tocar con los dedos, es la operación de Nico Williams. Es la realidad palpable, el fichaje que está a punto de caer, la joya que ya casi está en el joyero, lista para ser lucida, mientras que lo de Haaland y Hincapié, por ahora, sigue siendo parte de la rumorología más volátil, de los anhelos imposibles, de los sí. Fuera posible que a veces nos consume la mente y nos aleja de la realidad tangible. Las complejidades económicas insalvables que implica su adquisición, las altas exigencias de sus respectivos clubes, que no quieren desprenderse de sus estrellas, y la feroz competencia de otros gigantes europeos con carteras mucho más holgadas, que pueden pagar cualquier precio, hacen que estas operaciones sean, por el momento, poco más que una quimera lejana, un espejismo en el desierto del mercado, casi una fantasía inalcanzable. Pero lo de Nico Williams, la estrella emergente de la Liga Española, es una historia completamente diferente, es un capítulo que ya está escrito, con todas sus páginas firmadas y selladas, y que solo espera ser anunciado oficialmente para desatar el estruendo y la euforia. El realismo dicta que, a veces, los fichajes más deseados y los más necesarios no son los más mediáticos ni los que generan más portadas escandalosas, sino aquellos que encajan a la perfección en la planificación deportiva y económica del club, aquellos que son sostenibles y estratégicos, que aportan un valor real y no un dolor de cabeza financiero, y Nico es, sin lugar a dudas, ese fichaje. Es el equilibrio perfecto entre talento, juventud, proyección y posibilidad real, la joya más valiosa al alcance de la mano. La noticia del casi fichaje de Nico Williams ha desatado una oleada de reacciones entre los hinchas del FC Barcelona, un torbellino de emociones que oscila entre la euforia descontrolada y una dosis de sano escepticismo, de esa desconfianza innata de quien ya ha vivido demasiadas decepciones y promesas rotas. En las redes sociales, en los foros de aficionados más concurridos,
En los grupos de WhatsApp de culés que no paran de vibrar con mensajes y memes, el nombre de Nico es tendencia absoluta, es el tema de conversación obligado, el epicentro del debate. Los videos de sus mejores jugadas, sus regates imposibles que quitan el aliento, sus goles espectaculares y sus asistencias mágicas se comparten miles de veces por minuto, como un virus imparable, generando un entusiasmo contagioso que se extiende como la pólvora. Muchos aficionados celebran con alborozo, con gritos de júbilo, la llegada de un extremo puro, un jugador con desborde y velocidad, características que el Barça ha echado de menos en los últimos tiempos, una carencia que ha limitado significativamente el potencial ofensivo del equipo. Se habla de que su incorporación dará un salto de calidad exponencial al ataque, de que revitalizará el juego por las bandas, devolviendo esa verticalidad perdida, y de que aportará esa chispa que a veces falta para romper defensas cerradas y asfixiantes, de esas que desesperan a los atacantes. La posibilidad de verlo formando una dupla explosiva e imparable con Lamine Yamal en las bandas, dos jóvenes talentos españoles que podrían marcar una era y convertirse en referentes mundiales, o desequilibrando por sí mismo, ilusiona a propios y extraños por igual, generando una expectativa sin precedentes. Los más optimistas ya lo ven levantando títulos, celebrando goles decisivos en finales y haciendo historia en el Camp Nou, escribiendo su nombre con letras de oro en el libro de leyendas del club, junto a los más grandes. Pero, como en todo gran movimiento de mercado, y como es lógico en un club con la historia y la presión del Barça, también hay voces de cautela, de sensatez, de realismo. Algunos aficionados, quizás los más experimentados y curtidos por las vicisitudes del mercado y por las promesas incumplidas, se preguntan con legítima preocupación por el costo total de la operación, por su salario y por cómo encajará en el estricto fair play financiero de la liga, un obstáculo constante y una espada de Damocles para el Barça. Otros, más escépticos y realistas, recuerdan que el Barça ha tenido en el pasado jugadores con un perfil similar que no terminaron de explotar, que no cumplieron las expectativas, y piden paciencia y tiempo para evaluar el rendimiento de Nico, para no cargarle con una presión excesiva desde el primer día, permitiéndole una adaptación tranquila. Sin embargo, la tónica general es de un optimismo desbordante, de una ilusión contagiosa. La afición blaugrana, ávida de noticias positivas, de fichajes ilusionantes y de un futuro prometedor y exitoso, ha abrazado la llegada de Nico Williams con los brazos abiertos, viendo en él no solo a un gran futbolista con un potencial descomunal, sino a un símbolo de la renovación, de la apuesta por el talento joven, español y por un fútbol más directo, vertiginoso y atractivo. La expectativa es altísima, rozando el cielo, y la presión sobre Nico será considerable, pero su talento innato y su descaro en el campo prometen estar a la altura del desafío más grande de su carrera. El impacto sísmico en el ataque culé, la pieza que lo cambia todo, el factor diferencial para Hansi Flick y el nuevo orden ofensivo del Barça que nadie se esperaba. La importancia de este fichaje en lo deportivo para el FC Barcelona es simplemente monumental, de una magnitud que trasciende lo meramente táctico y se adentra en la psicología del equipo, en su moral, en su identidad, en su alma. La llegada de Nico Williams no es solo sumar un jugador más a la plantilla, un simple número en la lista de nombres, es incorporar una pieza angular, una de esas que redefinen por completo el funcionamiento de un equipo, que lo transforman de raíz y que elevan el nivel de sus compañeros de forma instantánea, casi mágica. El Barça, en las últimas temporadas, ha sufrido una cierta monotonía en su ataque, una falta de chispa y de sorpresa, una dependencia excesiva de la genialidad individual de un solo jugador o de la sobrecarga de la zona central, lo que hacía predecibles sus movimientos ofensivos y facilitaba la labor de las defensas rivales. La ausencia de extremos puros, con desborde, con valentía para encarar y con capacidad de generar uno contra uno constante, ha sido una carencia evidente, una debilidad que los rivales han sabido explotar a su favor, cerrando espacios y anulando el juego culé con relativa facilidad. Nico Williams es, sin lugar a dudas, la solución definitiva a ese problema crónico, el antídoto perfecto para la predecibilidad. Su perfil de extremo puro, vertical, atrevido, valiente y con una capacidad de regate fuera de serie, le dará al Barça una dimensión totalmente nueva en el ataque, una profundidad y una amplitud que antes no tenía. Su velocidad endiablada y su desparpajo por la banda izquierda obligarán a las defensas rivales a ensancharse, a abrirse, a estirarse por todo el ancho del campo, generando espacios cruciales en el centro del campo y en la zona de ataque que podrán ser aprovechados con maestría por la llegada de los interiores, como los incansables Pedri o Gavi, o por la movilidad inteligente del delantero centro, sea el experimentado Lewandowski o quien ocupe esa posición en el futuro. Nico es un especialista nato en el desborde, su primer toque es explosivo, su cambio de ritmo fulminante y su capacidad para sortear rivales con una facilidad asombrosa es digna de los más grandes talentos del fútbol mundial. Esto permitirá al Barça tener una salida de balón mucho más limpia desde atrás, una transición ofensiva mucho más rápida y una mayor variedad de recursos para atacar, descolocando al oponente en cada jugada y creando un caos beneficioso. El impacto que tendría en el ataque del equipo es,
sencillamente, transformador, revolucionario, un verdadero punto de inflexión. Con Nico Williams en una banda y el deslumbrante Lamine Yamal en la otra, el FC Barcelona tendría dos puñales letales, dos extremos puros, jóvenes, descarados y con un hambre insaciable de gloria, capaces de destrozar cualquier defensa por velocidad y habilidad individual, por pura potencia y talento. La simetría y el equilibrio en el ataque serían perfectos, creando un balance devastador que sería casi imposible de contener para los rivales. Flick podría plantear un juego mucho más directo, con transiciones rápidas y balones al espacio a los costados para que Nico y Lamine exploten su velocidad y su capacidad de encarar a los defensas en situaciones de 1 contra 1, ganando duelos constantemente. La presión sobre los laterales rivales sería inmensa, insostenible, obligándolos a doblar esfuerzos en defensa, a no poder proyectarse en ataque y limitando drásticamente su proyección ofensiva, lo que daría una ventaja estratégica abrumadora al Barça en cada partido. Además, la presencia de Nico abriría nuevos caminos para el gol. No solo por su propia capacidad de definición, que ha ido mejorando ostensiblemente y que ya es considerable, sino por su habilidad para poner centros precisos y venenosos al área, asistiendo con maestría a los delanteros y a los jugadores de segunda línea que llegan desde atrás, generando situaciones de gol constantemente. Su llegada inyectaría una dosis de imprevisibilidad y vértigo que el Barça ha echado en falta en momentos decisivos, en partidos clave donde la creatividad ofensiva era escasa. Imaginemos la interacción, la sinfonía ofensiva que se crearía, una danza de fútbol total, Nico Williams desbordando por la izquierda, atrayendo a 2 o 3 defensores rivales como un imán irresistible, liberando espacios cruciales en el centro del campo para que un Lewandowski más fresco y sin tanta presión pueda finalizar las jugadas con mayor comodidad, o para que Pedri se infiltre en el área con su magia y remate a placer, casi sin oposición. O al revés, con Lamine Yamal atrayendo marcas por la derecha, y Nico apareciendo por sorpresa en el segundo palo para un remate a gol, o recibiendo un pase filtrado al espacio que le deje mano a mano con el portero, con el camino libre hacia la portería. Las posibilidades tácticas se multiplicarían exponencialmente para Hansi Flick, ofreciéndole un abanico de opciones y variantes que antes no tenía, una riqueza táctica que le permitirá adaptarse a cualquier rival. Los defensas rivales no sabrían a quién marcar, a quién priorizar en su cobertura, a quién doblar, lo que generaría un caos controlado en beneficio del Barça, una desorganización que el equipo culé sabría aprovechar con una eficacia brutal. Esta capacidad de desordenar al rival, de romper su estructura defensiva, de generar grietas donde antes no las había, es, precisamente, lo que un equipo de élite necesita para competir por todos los títulos, para aspirar a la gloria europea y mundial. Nico Williams no es solo un regateador nato, es un generador de juego, un creador de oportunidades, un futbolista que eleva la calidad ofensiva de todo el conjunto con su sola presencia, con cada carrera, con cada toque de balón. Su llegada no es un lujo que el Barça pueda permitirse, es una necesidad imperiosa, una urgencia para que el Barça vuelva a ser ese equipo imparable, ese vendaval ofensivo que asombraba al mundo entero con su fútbol total, con su juego inigualable. El tiempo de la espera está a punto de terminar, y la era de Nico Williams en el Barcelona, una era que promete ser legendaria y llena de éxitos, está a punto de comenzar. La expectación es máxima, el entusiasmo se desborda, y el barcelonismo ya sueña con los títulos que vendrán de la mano de esta nueva y rutilante estrella. El Barça está de vuelta, y lo hace con un golpe sobre la mesa. Fuera posible que a veces nos consume la mente y nos aleja de la realidad tangible. Las complejidades económicas insalvables que implica su adquisición, las altas exigencias de sus respectivos clubes, que no quieren desprenderse de sus estrellas, y la feroz competencia de otros gigantes europeos con carteras mucho más holgadas, que pueden pagar cualquier precio, hacen que estas operaciones sean, por el momento, poco más que una quimera lejana, un espejismo en el desierto del mercado, casi una fantasía inalcanzable. Pero lo de Nico Williams, la estrella emergente de la Liga Española, es una historia completamente diferente, es un capítulo que ya está escrito, con todas sus páginas firmadas y selladas, y que solo espera ser anunciado oficialmente para desatar el estruendo y la euforia. El realismo dicta que, a veces, los fichajes más deseados y los más necesarios no son los más mediáticos ni los que generan más portadas escandalosas, sino aquellos que encajan a la perfección en la planificación deportiva y económica del club, aquellos que son sostenibles y estratégicos, que aportan un valor real y no un dolor de cabeza financiero, y Nico es, sin lugar a dudas, ese fichaje. Es el equilibrio perfecto entre talento, juventud, proyección y posibilidad real, la joya más valiosa al alcance de la mano. La noticia del casi fichaje de Nico Williams ha desatado una oleada de reacciones entre los hinchas del FC Barcelona, un torbellino de emociones que oscila entre la euforia descontrolada y una dosis de sano escepticismo, de esa desconfianza innata de quien ya ha vivido demasiadas decepciones y promesas rotas. En las redes sociales, en los foros de aficionados más concurridos,
En los grupos de WhatsApp de culés que no paran de vibrar con mensajes y memes, el nombre de Nico es tendencia absoluta, es el tema de conversación obligado, el epicentro del debate. Los videos de sus mejores jugadas, sus regates imposibles que quitan el aliento, sus goles espectaculares y sus asistencias mágicas se comparten miles de veces por minuto, como un virus imparable, generando un entusiasmo contagioso que se extiende como la pólvora. Muchos aficionados celebran con alborozo, con gritos de júbilo, la llegada de un extremo puro, un jugador con desborde y velocidad, características que el Barça ha echado de menos en los últimos tiempos, una carencia que ha limitado significativamente el potencial ofensivo del equipo. Se habla de que su incorporación dará un salto de calidad exponencial al ataque, de que revitalizará el juego por las bandas, devolviendo esa verticalidad perdida, y de que aportará esa chispa que a veces falta para romper defensas cerradas y asfixiantes, de esas que desesperan a los atacantes. La posibilidad de verlo formando una dupla explosiva e imparable con Lamine Yamal en las bandas, dos jóvenes talentos españoles que podría marcar una era y convertirse en referentes mundiales, o desequilibrando por sí mismo, ilusiona a propios y extraños por igual, generando una expectativa sin precedentes. Los más optimistas ya lo ven levantando títulos, celebrando goles decisivos en finales y haciendo historia en el Camp Nou, escribiendo su nombre con letras de oro en el libro de leyendas del club, junto a los más grandes. Pero, como en todo gran movimiento de mercado, y como es lógico en un club con la historia y la presión del Barça, también hay voces de cautela, de sensatez, de realismo. Algunos aficionados, quizás los más experimentados y curtidos por las vicisitudes del mercado y por las promesas incumplidas, se preguntan con legítima preocupación por el costo total de la operación, por su salario y por cómo encajará en el estricto fair play financiero de la liga, un obstáculo constante y una espada de Damocles para el Barça. Otros, más escépticos y realistas, recuerdan que el Barça ha tenido en el pasado jugadores con un perfil similar que no terminaron de explotar, que no cumplieron las expectativas, y piden paciencia y tiempo para evaluar el rendimiento de Nico, para no cargarle con una presión excesiva desde el primer día, permitiéndole una adaptación tranquila. Sin embargo, la tónica general es de un optimismo desbordante, de una ilusión contagiosa. La afición blaugrana, ávida de noticias positivas, de fichajes ilusionantes y de un futuro prometedor y exitoso, ha abrazado la llegada de Nico Williams con los brazos abiertos, viendo en él no solo a un gran futbolista con un potencial descomunal, sino a un símbolo de la renovación, de la apuesta por el talento joven, español y por un fútbol más directo, vertiginoso y atractivo. La expectativa es altísima, rozando el cielo, y la presión sobre Nico será considerable, pero su talento innato y su descaro en el campo prometen estar a la altura del desafío más grande de su carrera. El impacto sísmico en el ataque culé, la pieza que lo cambia todo, el factor diferencial para Hansi Flick y el nuevo orden ofensivo del Barça que nadie se esperaba. La importancia de este fichaje en lo deportivo para el FC Barcelona es simplemente monumental, de una magnitud que trasciende lo meramente táctico y se adentra en la psicología del equipo, en su moral, en su identidad, en su alma. La llegada de Nico Williams no es solo sumar un jugador más a la plantilla, un simple número en la lista de nombres, es incorporar una pieza angular, una de esas que redefinen por completo el funcionamiento de un equipo, que lo transforman de raíz y que elevan el nivel de sus compañeros de forma instantánea, casi mágica. El Barça, en las últimas temporadas, ha sufrido una cierta monotonía en su ataque, una falta de chispa y de sorpresa, una dependencia excesiva de la genialidad individual de un solo jugador o de la sobrecarga de la zona central, lo que hacía predecibles sus movimientos ofensivos y facilitaba la labor de las defensas rivales. La ausencia de extremos puros, con desborde, con valentía para encarar y con capacidad de generar uno contra uno constante, ha sido una carencia evidente, una debilidad que los rivales han sabido explotar a su favor, cerrando espacios y anulando el juego culé con relativa facilidad. Nico Williams es, sin lugar a dudas, la solución definitiva a ese problema crónico, el antídoto perfecto para la predecibilidad. Su perfil de extremo puro, vertical, atrevido, valiente y con una capacidad de regate fuera de serie, le dará al Barça una dimensión totalmente nueva en el ataque, una profundidad y una amplitud que antes no tenía. Su velocidad endiablada y su desparpajo por la banda izquierda obligarán a las defensas rivales a ensancharse, a abrirse, a estirarse por todo el ancho del campo, generando espacios cruciales en el centro del campo y en la zona de ataque que podrán ser aprovechados con maestría por la llegada de los interiores, como los incansables Pedri o Gavi, o por la movilidad inteligente del delantero centro, sea el experimentado Lewandowski o quien ocupe esa posición en el futuro. Nico es un especialista nato en el desborde, su primer toque es explosivo, su cambio de ritmo fulminante y su capacidad para sortear rivales con una facilidad asombrosa es digna de los más grandes talentos del fútbol mundial. Esto permitirá al Barça tener una salida de balón mucho más limpia desde atrás, una transición ofensiva mucho más rápida y una mayor variedad de recursos para atacar, descolocando al oponente en cada jugada y creando un caos beneficioso. El impacto que tendría en el ataque del equipo es,
sencillamente, transformador, revolucionario, un verdadero punto de inflexión. Con Nico Williams en una banda y el deslumbrante Lamine Yamal en la otra, el FC Barcelona tendría dos puñales letales, dos extremos puros, jóvenes, descarados y con un hambre insaciable de gloria, capaces de destrozar cualquier defensa por velocidad y habilidad individual, por pura potencia y talento. La simetría y el equilibrio en el ataque serían perfectos, creando un balance devastador que sería casi imposible de contener para los rivales. Flick podría plantear un juego mucho más directo, con transiciones rápidas y balones al espacio a los costados para que Nico y Lamine exploten su velocidad y su capacidad de encarar a los defensas en situaciones de uno contra uno, ganando duelos constantemente. La presión sobre los laterales rivales sería inmensa, insostenible, obligándolos a doblar esfuerzos en defensa, a no poder proyectarse en ataque y limitando drásticamente su proyección ofensiva, lo que daría una ventaja estratégica abrumadora al Barça en cada partido. Además, la presencia de Nico abriría nuevos caminos para el gol. No solo por su propia capacidad de definición, que ha ido mejorando ostensiblemente y que ya es considerable, sino por su habilidad para poner centros precisos y venenosos al área, asistiendo con maestría a los delanteros y a los jugadores de segunda línea que llegan desde atrás, generando situaciones de gol constantemente. Su llegada inyectaría una dosis de imprevisibilidad y vértigo que el Barça ha echado en falta en momentos decisivos, en partidos clave donde la creatividad ofensiva era escasa. Imaginemos la interacción, la sinfonía ofensiva que se crearía, una danza de fútbol total, Nico Williams desbordando por la izquierda, atrayendo a dos o tres defensores rivales como un imán irresistible, liberando espacios cruciales en el centro del campo para que un Lewandowski más fresco y sin tanta presión pueda finalizar las jugadas con mayor comodidad, o para que Pedri se infiltre en el área con su magia y remate a placer, casi sin oposición. O al revés, con Lamine Yamal atrayendo marcas por la derecha, y Nico apareciendo por sorpresa en el segundo palo para un remate a gol, o recibiendo un pase filtrado al espacio que le deje mano a mano con el portero, con el camino libre hacia la portería. Las posibilidades tácticas se multiplicarían exponencialmente para Hansi Flick, ofreciéndole un abanico de opciones y variantes que antes no tenía, una riqueza táctica que le permitirá adaptarse a cualquier rival. Los defensas rivales no sabrían a quién marcar, a quién priorizar en su cobertura, a quién doblar, lo que generaría un caos controlado en beneficio del Barça, una desorganización que el equipo culé sabría aprovechar con una eficacia brutal. Esta capacidad de desordenar al rival, de romper su estructura defensiva, de generar grietas donde antes no las había, es, precisamente, lo que un equipo de élite necesita para competir por todos los títulos, para aspirar a la gloria europea y mundial. Nico Williams no es solo un regateador nato, es un generador de juego, un creador de oportunidades, un futbolista que eleva la calidad ofensiva de todo el conjunto con su sola presencia, con cada carrera, con cada toque de balón. Su llegada no es un lujo que el Barça pueda permitirse, es una necesidad imperiosa, una urgencia para que el Barça vuelva a ser ese equipo imparable, ese vendaval ofensivo que asombraba al mundo entero con su fútbol total, con su juego inigualable. El tiempo de la espera está a punto de terminar, y la era de Nico Williams en el Barcelona, una era que promete ser legendaria y llena de éxitos, está a punto de comenzar. La expectación es máxima, el entusiasmo se desborda, y el barcelonismo ya sueña con los títulos que vendrán de la mano de esta nueva y rutilante estrella. El Barça está de vuelta, y lo hace con un golpe sobre la mesa.